Tenemos al grandísimo Juan José García Agudelo, ya estaré leyendo un poco la descripción de él, y hoy vamos a tener la conferencia con respecto a los orígenes del Estado, desde la visión antropológica del maestro Carneiro, una visión, efectivamente, una visión más humanista, más antropológica, un poco, yo diría, mucho inclusive, alejado de esta realidad contractualista, ya lo iremos analizando poco a poco. Como les digo, para esta ocasión nos acompaña el grandísimo Juan José García Agudelo. Él es estudiante de los últimos semestres de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y claro, su interés personal lo ha llevado a conocer las áreas financieras y económicas. Actualmente él, pues bueno, además es miembro también de Estudiantes por la Libertad en Es Libertad Colombia, es coordinador local en Bogotá y bueno, pues es integrante del staff nacional, ha realizado y ha participado en diversos mesas de análisis, sobre todo políticas económicas, sociales, y está digamos, volcado hacia el empoderamiento de jóvenes que cada vez estén más interesados en las ideas de la libertad. Tuve la gran oportunidad de conocerlo en la Universidad de Verano que se realizó allá en el Instituto Juan de Mariana en Madrid, España. De hecho, hace un año, Juan, que nos conocimos en el Juan de Mariana platicando sobre las ideas liberales, sobre todo la filosofía política a la que yo siempre me he evocado en esto que he denominado como vida. Y bueno, pues estamos hoy reunidos, por así decirlo, para poder platicar algo sobre Carneiro y los orígenes del Estado, porque además lo trascendental de esta conferencia justamente va a ser que siempre hablamos de la concepción del Estado, del comienzo del Estado, desde la visión contractualista. ¿Esto qué quiere decir? Lo vemos desde una concepción ya del siglo XVIII, del siglo de la Ilustración, pero también lo vemos muy enfocado a cuestiones coercitivas, a la necesidad que tiene el hombre para pasar del estado naturaleza de la guerra de todos contra todos a un estado civilizado y, por ejemplo, podríamos decir en donde la determinación de los derechos pues sea inherente a los hombres, pero una vez que se concibe el Estado y no previo al Estado. Se rompe con la idea del iusnaturalismo para centrarnos en la idea que el Estado es el que le delega los derechos a los hombres. Pues bien, con este contexto de manera breve, de manera sucinta que he expresado, le doy la palabra a el buen Juanjo. Juanjo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Sí, como decías, nos conocimos hace ya un año y creo que esta presentación es bastante complementaria con una de las últimas que también estuvo en este espacio de Luis y de David, que hablaban sobre el contrato social y sobre esta visión contractualista y más que todo sobre la visión de Rousseau. Entonces, creo que este espacio va a ser un poco eh, complementario a esto, ya como decías, una visión más antropológica, con la evidencia histórica que recoge Carneiro para ir a revisar los orígenes del Estado. Entonces empecemos hablando sobre Robert Carneiro, el autor nos centramos más que todo en el paper que él titula Una teoría del origen del Estado. Y también sirve como homenaje, ya que hace muy poco, hace unos meses murió, este año. Carneiro es doctor en antropología y es considerado por varios autores, por varios antropologistas, como uno de los evolucionistas sociales más importantes. Y su teoría más reconocida es esta teoría de la circunscripción, la Circumscription Theory, que es la que desarrolla en este paper y en su obra es la que más relevancia toma. Entonces, Carneiro se centra y hace una retrospectiva. Entonces empieza hablando de que las primeras unidades políticas del ser humano durante más de 2 millones de años eran completamente autónomas, ¿sí? O sea, no había un Estado como hoy en día, sino que se tenían tribus y pueblos con autonomía y con un tamaño mucho menor, y que fue ya hasta más o menos el 5000 antes de Cristo cuando se puede más o menos trazar la aparición del primer Estado. ¿Sí? Y también con esta centralización del gobierno y del monopolio de la violencia. Entonces, Carneiro primero hace como
se centra en las teorías no científicas, ¿sí? Por ejemplo, habla de que, por ejemplo, menciona cuando Aristóteles habla de que el Estado es como algo natural, que no tiene como un origen, entonces, si no tiene ningún origen, pues no habría que estudiar esa parte, pero también menciona que cuando los europeos empiezan a explorar el mundo, se dan cuenta que hay organizaciones diferentes al Estado y me empiezan a cuestionar esa visión del Estado como algo que siempre ha estado en nuestras vidas, ¿sí? Y entonces deja de ser como algo metafísico, como algo sobrenatural, y empiezan a aparecer teorías de su origen. Y aquí, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí entonces Carneiro divide, divide las teorías, ya como que sí consideran al Estado como el producto de un proceso cultural entre las teorías voluntaristas y las teorías coercitivas. ¿Sí? Entonces, en ese punto, de, ya vemos que no es un accidente histórico, ni tampoco es algo fortuito, ¿sí? Sino que, y no tiene, como decía, un origen metafísico, sino que viene de este proceso cultural. Entonces, en las teorías voluntaristas, primero se centra para poderlas refutar y ya centrarse más en su teoría de la conscripción y de lo que según él es, según la evidencia que va recopilando, evidencia arqueológica e histórica, el origen realmente del Estado. Entonces, en esta primera corriente de teorías voluntaristas, lo que sostiene es que en algún momento histórico, un grupo de personas voluntariamente, y racional y espontáneamente, deciden ceder su soberanía individual a un colectivo, un organismo superior, a una comunidad mayor. Y la principal teoría, que era la que muy bien refutaban hace un par de semanas Luis y David, es la de Rousseau. Carneiro no se centra mucho en ella, la verdad, en este paper solo la menciona muy por encima, menciona que la define como una casualidad histórica, una curiosidad histórica, sí, y se centra más bien en otras teorías voluntaristas un poco más elaboradas, sí, o sea, si quieres pasar a la siguiente, por favor. Entonces, las voluntaristas, más allá del contrato social de Rousseau, históricamente no hay una evidencia de tal pacto social o de esta teoría. eh, y como digo, para Carneiro no es más que una curiosidad histórica. Entonces así pasa más bien a una teoría automática, que es una teoría que según quienes la defienden, automáticamente con la invención de la agricultura empezaron a haber excedentes en las comunidades y una mayor y más extensa división del trabajo. A partir de esto y de esta especialización, se fueron aumentando las unidades políticas y fueron cada vez mayores, y todo, como se puede ver, mediante un proceso espontáneo, ¿sí? Que según estas teorías, se supone que el Estado nace de una manera espontánea y voluntaria. Y aquí la teoría flaquea al ver que no siempre se tenían estos excedentes. Por ejemplo, aquí Carneiro se centra en la evidencia de los indígenas amazónicos, en los que a pesar de que ya tenían la viabilidad técnica, seguían conformando unidades políticas autónomas y no tenían un Estado como sí. Y fue hasta que la llegada de los europeos cuando necesitan una mayor producción y tener ya sus excedentes para poder intercambiar y tener comercio con los europeos que estaban llegando. Ahí ya sí
se empiezan a tener estos excedentes, como digo, ¿sí? Pero no fue, o sea, no fue como se podía ver por una imposibilidad tecnológica. La viabilidad técnica ya existía y fue hasta esta nueva necesidad de comerciar que se tienen los excedentes, ¿sí? Entonces, no, la teoría, como digo, automática, flaquea por ese lado de la evidencia histórica. Hay otra también, una de las que destaca entre las teorías voluntaristas Carneiro, que es la teoría del tipo hidráulica. Esa tiene más que ver con los sistemas de riego. Entonces, quienes defienden esta teoría argumentan que voluntariamente muchos pueblos eh, autónomamente no eran capaces de desarrollar sistemas de riego a gran escala. Entonces tenían que voluntariamente unirse, crear un gobierno central, ceder su soberanía y así ya poder tener sistemas de riego mucho más grandes, de mayor escala. Sin embargo, aquí también la evidencia histórica no acompaña mucho la teoría. ¿Sí? Aquí se centra en tres ejemplos, en Mesopotamia, China y México, en los que la evidencia arqueológica muestra que la aparición del Estado es previa a estos sistemas de riego, ¿sí? O sea que los sistemas de riego no fueron la causa de, para la emergencia, para que apareciera el Estado, sino que esos terminan apareciendo después, ¿sí? Entonces que no son una buena manera de explicar el origen del Estado. Entonces, muy a grandes rasgos, así es como termina Carneiro, eh, mediante esta evidencia histórica, concluyendo que las teorías voluntaristas flaquean mucho eh, y que evidentemente no hay, si nos miramos, miramos con retrospectiva, históricamente y arqueológicamente, no hay argumentos de peso para pensar que el Estado haya nacido bajo grupos de personas que por una u otra razón, voluntariamente y espontáneamente, deciden ceder su soberanía individual. Sí, es algo que carece de evidencia. Y aquí es cuando Carneiro pasa a centrarse en las teorías coercitivas. ¿Sí? Que es la siguiente diapositiva. Entonces, para Carneiro, una examinación cercana de la historia demuestra que solo una teoría coerciva o coercitiva puede mostrar o puede radicar en la emergencia y el nacimiento de los estados. ¿Sí? Solo la fuerza y no el interés iluminado y racional de las personas fue el mecanismo de esta evolución política, ¿sí? Para pasar desde pueblos y comunidades autónomas hasta un Estado como tal que pueda recibir ese nombre. ¿Sí? Y aquí la cita de Heráclito, de que la guerra es el origen de todo, toma una relevancia particular y nos permite trazar este eh, origen del Estado principalmente en la guerra y en el conflicto y en la violencia. ¿Sí? O sea, el origen del Estado es un origen violento. Sí, entonces aquí también menciono algunos autores como para también reunir varias teorías coercivas o coercitivas, como decía. Menciona a Herbert Spencer con los principios de sociología, a Gustav Ratzenhofer y a Franz Oppenheimer. También, como no lo menciona directamente Carneiro, pero es interesante para también como complemento de esas teorías de la coerción y del origen violento del Estado. Por ejemplo, mencionar a Tilly o a Charles Mann o incluso a Rousseau. Y entonces aquí, sobre Oppenheimer, es interesante la hipótesis que tiene de que el Estado emerge cuando los agricultores establecidos, o sea, cuando el proceso de establecimiento de agricultores se combina con nómadas y ganaderos que los tendían a esclavizar y que se daban cuenta que podían, bueno, esclavizar no, a sacar una parte como tributo
de, de, de estos agricultores establecidos. Sin embargo, Carneiro lo que menciona es que la evidencia no es tan fuerte al respecto de esto que defiende Oppenheimer, que por ejemplo en el antiguo mundo, en Europa sobre todo, los primeros estados no nacieron a partir de pastoreo y de grupos nómadas de pastores, sino que también se tiene en cuenta esta teoría coerciva, pero no directamente como eh, esta versión de Oppenheimer. ¿Sí? Entonces, aquí la que Carneiro menciona en cuanto a evidencia arqueológica, en todos estos casos donde emerge un estado como tal, cita la evidencia arqueológica de Mesopotamia, Egipto, India, China, Japón, Grecia, Roma, Europa, África, Polinesia, Perú y Colombia. ¿Sí? Y también, bueno, ya como que al descartar toda la parte voluntarista, se centra y centrarse en las teorías coercitivas, eh, Carneiro llega a la conclusión de que, bueno, la violencia es el origen del Estado, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, ¿sí? O sea, se pueden tener, se puede también partir de comunidades autónomas y de pueblos autónomos que no sean como, que no tengan una soberanía, que tengan todavía su soberanía individual y que no sean como tal un Estado y que sean violentos entre sí y no necesariamente pueden hacer un Estado, ¿sí? Entonces aquí ya entra a jugar la teoría de la circunscripción que explica Carneiro, ¿sí? En la que la violencia no es, como digo, la violencia es necesaria, pero no suficiente. Entonces podemos tener comunidades que luchen entre sí, conflictos y guerras, pero no necesariamente la aparición y el nacimiento de un Estado. Siguiente, por favor. Entonces, la teoría de la circunscripción la divide como en tres vías para que complementan esta coerción y esta violencia y que no es suficiente. Entonces, se complementan. Primero, la primera de las tres es la circunscripción ambiental. Entonces, aquí emplea un ejemplo muy interesante que es el de las tribus de los valles costeros del Perú. Entonces, se tenía también varias comunidades autónomas, varios pueblos, y todavía no había aparecido como tal un Estado. Y lo compara con tribus en la cuenca amazónica. Aquí pueden ver el mapa de Sudamérica, para más o menos ubicarse. Entonces, las comunidades en la parte de Perú estaban mucho más delimitadas geográficamente, había una mayor circunscripción ambiental. Entonces, cualquier disputa, a diferencia de lo que podía pasar en la cuenca del Amazonas, cuando una de las comunidades, eh, por ejemplo, perdía, no tenía el espacio geográfico para huir, ¿sí? Entonces, o solo le quedaba o ser exterminada por la tribu vencedora o someterse y comenzar a pagar tributos, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a, a haber una aparición del Estado como tal. Sin embargo, en el caso contrario, en la cuenca del Amazonas sí había el espacio para huir, por así decirlo, del vencedor. Entonces, esta delimitación geográfica se ve claramente en el mapa, como digo. Entonces, en la parte del, del occidente, ya tenían el mar, el Océano Pacífico, no tenían a dónde huir. La parte norte de este valle son un desierto muy árido, que no tiene tierras fértiles, y en la parte oriental pues tiene la cordillera de los Andes. No hay un espacio geográfico como tal
para huir. Ahí está esta circunscripción que explica Carneiro, en la que terminaban la tribu, o la tribu o la comunidad o el pueblo derrotado, se termina sometiendo al no tener dónde huir a los vencedores, ¿sí? También, bueno, lo que mencionaba, entonces, a diferencia en la cuenca amazónica, también obviamente habían estos conflictos bélicos que no tenían tanto que ver con la disponibilidad de la tierra, sino más que todo con eh, motivos, por ejemplo, de venganza o de prestigio entre las tribus. Y entonces ahí sí, sí podían reubicarse, como digo. Mientras que en Perú la limitación geográfica y el bloqueo geográfico terminaba generando esto que mencionaba previamente, ¿sí? Al no darle escapatoria posible a las tribus derrotadas y solo poderse enfrentar o a la exterminación o, como menciono, a una subordinación política y a ceder esta soberanía y empezar a comenzar a pagar, por ejemplo, tributos a la tribu vencedora que comenzaron a expandirse y a tomar más territorios y más pueblos, a derrotar más pueblos, a medida que se disminuye el territorio disponible. Y así comienzan a aparecer, como digo, el Estado y es la aparición también de los impuestos como tal. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. No. Bueno, no sé si ya está la siguiente diapositiva, pero entonces la parte, como decía, hay como tres patas, por así decirlo, de la teoría de la circunscripción. La primera que ya mencionaba era la circunscripción ambiental. La segunda es una concentración de recursos. Y aquí, como veíamos, la aparición del Estado en la zona del Amazonas es posterior a Perú, pero también terminan apareciendo esas estructuras. Entonces, y son más o menos ya cuando terminan llegando eh, los europeos que se terminan dando cuenta de que ya hay un tipo más o menos de Estado y de subordinación política. ¿Sí? Aquí como digo, la delimitación territorial no fue la principal condición, sino eh, los recursos como tal. Entonces, es más o menos en el siglo XVI, cuando los primeros viajeros europeos se comienzan a dar cuenta que las poblaciones en el Amazonas ya tenían una relativa densidad y algún tipo de estratificación, ¿sí? Entonces, aquí este proceso y este proceso de aparición del Estado o de unidades políticas mayores tiene más que ver con los bosques de Barcea en el Amazonas, ¿sí? Ya que las zonas más cercanas al río y a la cuenca como tal, al río Amazonas, son tierras más fértiles, mientras que a medida que se van alejando, son tierras menos fértiles, ¿sí? Entonces, aquí claramente no existía una delimitación clara, tan clara geográficamente como en el caso de Perú, y por eso también el Estado termina apareciendo un poco más tarde. Eh, pero, pero esta condición también con posterioridad terminó haciendo que un perdedor en una guerra o en un conflicto bélico entre comunidades autónomas terminaran eligiendo someterse al vencedor para seguir teniendo un acceso al río o a tierras más fértiles. ¿Sí? Y ya, pues la última pata, si puedes pasar a la siguiente, por favor, es ya la circunscripción social. Y aquí Carneiro se apoya en Napoleón Chagnon, el autor francés,
y también trae a colación un caso, un ejemplo de Sudamérica, en este caso los indígenas Yanomamis de Venezuela. Aquí destaca como no hay también una delimitación como tal geográfica o de recursos, sino más bien social. Entonces, aquí los pueblos como con mayor densidad y con cierto mayor poder se tendían a concentrar en el centro del territorio y en el núcleo llegaban pueblos un poco más pequeños, unidades políticas menores, y también los conflictos que pudieran haber y las guerras que podían existir. Cuando un pueblo era derrotado, aquí también la posibilidad de huir o de escaparse tendría a estar limitada ya por una circunscripción social de que no tenían escapatoria, ya que los pueblos periféricos ya estaban ocupando esos territorios. Entonces aquí no es como tal por el acceso a los recursos o porque están literalmente delimitados y restringidos geográficamente, sino porque ya hay como una estratificación, una organización social que hacía que, por ejemplo, los grupos, como digo, al estar la parte central del territorio más concentrada, tendían a chocar más y a invadirse más. Y al final también termina apareciendo mediante este proceso de conflictos y de circunscripción, apareciendo un Estado como tal y una unidad política mayor. Y pues también las guerras cada vez eran más intensas y como digo, el centro era más denso, más poderoso, los jefes de los pueblos del centro también más poderosos, y al final estas unidades políticas mayores también tendían a crecer y a aparecer un Estado como tal. Aquí es importante algunas cosas que menciona Chañón y que Carneiro cita, pero que son directamente de Chañón. Por ejemplo, el proceso, a pesar de no tener esto, como digo, una delimitación geográfica, una circunscripción ambiental o una concentración de recursos, se seguía un proceso muy similar, en el que primero había una reducción de los recursos de cada pueblo. Esta reducción de los recursos hacía que la presión poblacional fuera mayor y finalmente guerras por estas tierras, enfrentamientos por el territorio, y el perdedor nuevamente no tiene una posibilidad para reubicarse y termina decidiendo someterse al vencedor. Y sí, se termina sometiendo. Entonces esta última condición es de las que mejor explica también, ya no en el caso de los casos que más estudia Carneiro, que son en Sudamérica, sino un caso como el de los mayas, de la civilización maya, y el origen del Estado en la región del Petén. ¿Sí? Ya que en las tierras bajas mayas, pues el Petén son las tierras bajas mayas, donde termina surgiendo y apareciendo el Estado. Hay algunos autores que identifican que no hay como tal esta densidad, pero aquí Carnero lo que menciona es que no hay que centrarnos como tal o sea, al hablar de un territorio para soportar una población, no basta con centrarnos en el territorio total ocupado, sino en el área necesaria para, para que esta cierta población pueda subsistir, ¿sí? Entonces, esta área necesaria depende no únicamente del tamaño de la población, sino del modo de subsistencia, del desarrollo tecnológico y de varios factores en los que se puede tener un territorio menor, un porcentaje de tierra menor, un área menor, pero que la densidad termine siendo mayor, ya que no se tienen los modos de subsistencia, la tecnología que tienen disponible otras comunidades.
Y bueno, por último, ya cerrando, que es la siguiente diapositiva, es algo bastante interesante que también trae a colación Carneiro, que es sobre esta evolución política. Es bastante interesante, ya que Carneiro señala y se centra en la unificación de pueblos que pasan a ser cacicazgos y después unidades políticas mayores. Entonces, eh, analiza esta evolución política empezando en pueblos, después, como digo, cacicazgos, después reinos y después imperios. Pero dice que señala algo muy interesante, que es que desde cacicazgos hasta imperio, el cambio es más que todo un cambio en grado, un cambio en esencia. El salto importante en sí es cuando aparece como tal el Estado, y que es el salto de unidades políticas autónomas, de pueblos autónomos, a cacicazgos. Si sean cacicazgos pequeños, ese ya sí es un cambio de esencia, no de grado, como son los cambios desde cacicazgos a reinos y a imperios. Y aquí también algo bastante interesante es el surgimiento de clases sociales. Es que analizando, pues, haciendo todo el recorrido que hace Carneiro, eh, señala que, y nos podemos dar cuenta que los individuos que más se destacaban en las guerras eh, eran los que al final terminaban recibiendo cargos administrativos, eh, cargos políticos y estas tareas como más de administración. Y eran como los más encargados en mantener la ley y el orden y en recaudar impuestos, por ejemplo. Y era como, se empezaba como a crear una clase social administrativa, una clase social superior por encima de los pueblos que recientemente se habían sometido al pueblo vencedor. Entonces esta clase administrativa, como digo, podía ser encargados de recaudar impuestos, de movilizar la mano de obra hacia construcción de ya sistemas e infraestructuras mucho más grandes, y los perdedores y prisioneros de guerra ya comenzaban a formar esa clase más baja, y en algunos casos eran utilizados como esclavos, como sirvientes, y cuando, como digo, en algunos casos como esclavos, pero cuando no eran esclavizados, tendían a vivir como trabajadores o como artesanos, y terminaban intercambiando su trabajo o las mercancías excedentes de su trabajo económico exigido, que les exigía esta clase gobernante, y, eh, y a vivir de lo que no les quitaba, mejor dicho, la clase gobernante. Entonces, aquí también algo, antes de acabar, algo importante, es que este excedente, o sea, antes de que un pueblo entrara a una guerra o se empezara o tuviera conflictos con los vecinos por territorio, todavía no se ha llegado a ese límite en la producción, ¿sí? Todavía tienen cierto margen que aún no ha sido exprimido. Y históricamente, Carneiro se da cuenta eh, que, la, que este margen se tiende a exprimir es cuando ya el pueblo perdedor es subyugado y obligado a pagar impuestos, ¿sí? O sea, cuando están en las comunidades autónomas, eh, como digo, se tiene cierto margen, y no se decide ir a la guerra cuando se ha llegado a ese margen, y no un poquito antes, y se termina exprimiendo ese margen ya cuando alguno de los dos ha perdido y tiene que pagar alguna clase de tributos al pueblo vencedor y a la clase gobernante. Entonces aquí ya hay es la teoría del encapsulamiento, se podría denominar, en la que, como digo, hay esta evolución desde pueblos autónomos, que después el gran salto es cuando pasan a ser cacicazgos o estados muy, muy pequeños, muy limitados. Ya los cacicazgos pueden crecer a reinos y ya un imperio mucho más grande. Pero como digo, y que es muy importante recalcar, es
este salto desde cacicazgos a imperios incluso es ya solo un salto solo un cambio en el grado, no un cambio en la ciencia. Sí, el gran salto y el salto más importante, y el que dice Carnero que nos tenemos que centrar en cuando aparece realmente el Estado que es de pueblos autónomos a cacicazgos. Y creo que ya eso sería todo, básicamente lo que señala Carnero. Sin duda alguna, has dejado una reflexión sobre la conformación del Estado. Sobre muchos que nos puedan estar viendo y nos verán próximamente, pues Está cortando un poco. No sé si soy yo. Y es que existe una visión correcta. En este sentido, dicen que la cuestión controlista ha quedado superada. Hay quienes dicen justamente que no, que todo lo contrario, que las ideas del siglo XX. Y para recordar un poco la frase de las mil y una noches, en uno de los fragmentos de las mil y una noches de los cuentos de Sherezada, cuenta sobre todo que soy el ángel de la muerte, y le contesta el interlocutor: bienvenido, enhorabuena, has llegado, ¿no? Entonces, esperemos no ser los ángeles de la muerte, ni vaticinar la muerte del Estado, ni mucho menos, pero sí surge una interrogante. ¿Tú consideras en este planteamiento que a bien nos has hecho llegar desde la visión antropológica, desde la visión más humana, no tan apegada a la rigurosidad del derecho, no tan apegada a la rigurosidad de un contrato, ¿tú consideras que el hombre, vamos a partir de lo más elemental para que la gente que nos pueda seguir también se pregunte estas cuestiones apremiantes en materia, tú podrías decirnos a consideración, so pena posiblemente que nos equivoquemos con respecto a otras ideas, que el hombre nace libre, tal y como lo planteaba Rousseau, y a doquiera que va se encuentra encadenado, o al contrario, lo que decía, por ejemplo, Thomas Hobbes, ¿no? El hombre no es libre, todo lo contrario, el hombre es un animal salvaje, un animal que necesita ser, pues no aprisionado de primera manera, pero sí reeducado. De hecho, Thomas Hobbes, lo hemos planteado ya en bastantes ocasiones, retoma la idea de Plautino, el mismo homo homini lupus, el hombre es el propio lobo del hombre. ¿Tú consideras que estas visiones siguen todavía erradas en el contexto de la realidad, o esta realidad ya ha sido superada por otras nuevas concepciones? ¿Tú podrías respecto, Juan? Ya, sé que se te escuchaba un poco cortado, pero creo que entendí la pregunta. Pues yo creo que la concepción popular está todavía muy arraigada, todavía la concepción, yo creo que sobre todo la concepción del contrato social está muy presente no solo en la concepción popular, sino también en la academia. Y por esto espacios como estos son tan importantes para tratar de empezar a cuestionarla. Yo creo que como decía al principio, es más que todo se puede considerar como complementario al espacio que tuvieron Luis y David, en los que ya sí, como decías, una visión algo más académica desde el derecho, desde el análisis contractual, trataban de refutar la idea de un contrato social, de que hayamos, y pues la invalidez de un contrato imaginario como tal. Y, pero bueno, no me acuerdo qué más. Ah, bueno, en cuanto a la visión de que el hombre es el lobo del hombre, pues tiene también en sí sus contradicciones, y creo que también, no sé si estoy seguro si se mencionó en el evento anterior, pero el hecho de que el hombre sea el lobo del hombre y que el Estado esté conformado con hombres, pues al final esa concentración del poder y darle el monopolio de la violencia a un grupo de hombres también que por el hecho de que estén, de que formen un Estado no pasan a ser superhombres o hombres totalmente virtuosos. Si suponemos como válida esta concepción o esta hipótesis de que el hombre es el lobo del hombre, pues tampoco sería un argumento muy válido para defender un Estado, para hacer nuestra soberanía individual a otro grupo de hombres.
Cierto, veo, primeramente pido una disculpa a la gente que nos está siguiendo. Leo que hay una falla de internet, sobre todo seguramente es de mi internet. Espero que esto se pueda regularizar. No sé si se me escucha mejor ahora. Pareciera que ¿Me sí. escucho mejor? Pareciera que sí. Bien, pues justo lo que acabas de plantear, Juanjo, la idea en el concepto racional de que el hombre es malo por propia naturaleza, pues deja la racionalidad misma del hombre y efectivamente construye otra cosa, construye la bestialidad del hombre mismo. Ahora, hay que comprender una cuestión. Todo parte de un axioma principal. En este sentido, lo hemos platicado yo ya en algunas conferencias, por ejemplo, como bien lo citabas tú, cuando hablamos del contractualismo, cuando hablamos de Kant, cuando hablamos, y próximamente hablaremos del nihilismo, todo debe de partir de algo. La ciencia surge del algo, no de la nada, excepto si nosotros fuésemos, por ejemplo, Albert Camus, ¿no? Justamente que la filosofía se centra en la teoría del absurdo, en la negociación que existe con la realidad, pero lo que estamos hoy planteando, Juanjo, es hoy conocemos y entendemos el gobierno, las distintas formas de gobierno. Hoy cuando hablamos, por ejemplo, de los partidos políticos, cuando hablamos de las personas de praxis del cambio y de la acción social, pues hablamos efectivamente de un tipo de gobierno. Ahora, el gobierno lo entendemos porque el gobierno es algo que podemos ver, es algo tangible, el partido político, las cuestiones de representación proporcional, etcétera, los escaños en las asambleas, en los senados, en las cámaras de diputados, en fin, en cámaras altas, cámaras bajas, como se llame en el país. Lo que podemos ver es real, forma parte del gobierno. Ahora, la concepción del Estado es algo intangible. Cuando yo le digo a alguien lo que es el Estado, podríamos decir tantas cosas al respecto, pero no se podría entender de una manera de lo asible, de lo cognoscible. El Estado es una expresión mucho más amplia de lo que se puede pensar. La democracia, por ejemplo, vamos a pensar una forma de gobierno, pues es el presidencialismo, es una forma de gobierno, pero el presidente en turno no es el Estado. La idea de Palpatine cuando decía el Senado soy yo, efectivamente, la forma de gobierno pues era Palpatine, el Senado es él, por tanto era un poder despótico, pero Palpatine, incluso siendo Palpatine, no era el Estado. El Estado es algo más que el propio gobierno o la práctica misma del poder. ¿Tú concibes que el Estado pueda ser considerado tal vez como este ente enteléctico, esta idea que sigue dándonos vueltas, pero que está ahí, que existe? Y te lo pregunto por una razón. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, un tema muy pues en boca de todos, sobre todo en este siglo XXI, el tema de los derechos humanos tiene apegado también, justo con el tema de derechos humanos, hay una palabra inherente que es la dignidad. La pregunta sería, ¿la dignidad surge con el Estado, esta visión entelequica, esta idea que no podemos asir en términos kantianos, este mundo neuménico en el cual no podemos intrometernos demasiado, pero que sabemos que existe porque el sujeto lo crea? Si el Estado existe, vamos a decir que existe porque efectivamente, aunque no lo podemos ver, podemos interactuar con lo que el Estado gesta, que sería la forma de gobierno y todo lo demás que ya he mencionado. Si el Estado existe, existe la dignidad, por tanto, el derecho humano. Ahora, la pregunta, reitero, sería, si la dignidad existe, es porque existe el Estado o previo al Estado existe la dignidad. Vamos a centrarnos tal vez en unas ideas de John Locke, justamente con el jus naturalismo, los derechos inherentes a los hombres. Esto lo hemos repetido en algunas ocasiones, pero me voy a aproximar justamente para preguntarte después, también para que lo tomes en consideración, si tú dirás, ¿existe o no existe? Ya nos darás tu respuesta, pero después de tu respuesta te preguntaré, ¿qué debe prevalecer, por ejemplo, en los gobiernos democráticos? ¿La libertad o la igualdad? Hacia allá nos acercamos. ¿Qué piensas con la primera pregunta, Juanjo? Esperando que mi internet haya mejorado un poco. Gracias. Sí, ya te escuché mucho mejor. Creo que ya te ven también el resto escuchando mucho mejor. Sí, o sea, en cuanto a la existencia del Estado, yo estoy muy como en la línea de Bastos ahí, de Miguel Ancho Bastos, cuando menciona que el Estado no tiene entidad ontológica, que es más que todo una idea muy útil para gobernar a la población y y cuando, por ejemplo, se habla de sistemas, digamos, república contra monarquía, el hecho de que, por ejemplo, el rey, al sí tener una entidad ontológica, al ver el rey, que es el rey, así como tú decías, cuando hablas de quién es el Estado soy yo, en el caso de una monarquía, como que el Estado es mucho más visible, entonces no está tan hiperlegitimado y se puede ver históricamente cuando
cuando vemos que los monarcas usualmente no llegaban a cobrar nunca más de un 10% de impuestos. En cambio, en un Estado hiperlegitimado en el que pensamos que el Estado somos todos, el Estado es el pueblo, que es esta idea, eh, esta ilusión, si el Estado somos todos, pues nos robamos entre todos y lo legitimamos para reducir las libertades mucho más. Qué buen Entonces, ejemplo. ahí Qué buen ligando, ahí ligando con la pregunta de igualdad o libertad, pues evidentemente la libertad está por encima de cualquier igualdad. Y bueno, es que ya casi más que para otra conferencia al respecto, podemos hablar, pero sí, o sea, eh, eh, y ahí también iríamos a hablar, sí, porque bueno, por un lado está la igualdad ante la ley, que es algo que tiene todo el sentido de ser, y pues ya la igualdad material, que para llegar a esa igualdad material hay que violar la libertad y las decisiones, porque partiendo de cierta igualdad ante la ley, no, se van a tener resultados desiguales. Entonces, para, para tener siempre esa igualdad ante la ley hay que sistemáticamente y constantemente estar violando las libertades y las decisiones personales de individuos libres. Entonces, respondiéndote, lo que debe prevalecer en una sociedad libre y donde se defiendan ciertos principios básicos, pues debe ser la libertad por encima de la igualdad. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, la pregunta, y de hecho se las hago a las personas que nos puedan seguir en la transmisión en Facebook Live, que nos contesten, ¿ustedes qué prefieren, la libertad o la igualdad? Pero ojo, como bien decía, de hecho la pregunta no la enuncio yo, la dice Alexis de Tocqueville, y Tocqueville pone también las reglas del juego. Si usted elige libertad, debe considerar que va en detrimento de la igualdad y viceversa. Si usted elige igualdad, la igualdad va en detrimento de la libertad. Ahora lo que hemos planteado evidentemente es una cuestión disímil, esto es que no se pueden reconciliar ambos términos, la libertad y la igualdad, cosa que hoy, por ejemplo, en el siglo XXI la gente, sobre todo la gente que podríamos decir cargada de un pluralismo amplio, más vasto, pues justo quiere reconciliar estas dos posiciones. Sin embargo, hay que decirlo claro, cuando una persona está a favor de la libertad, creo yo, también circunscribirme a esta noción de Juan José y un servidor, yo también estoy a favor de la libertad, pero ojo, cuando usted está a favor de la libertad, es tachado de lo peor, se te vitupera hasta el hastío, incluso se nos dice neoliberales, aunque la gente no conozca de dónde viene el término neoliberal, ¿verdad? Y cuando usted apoya la igualdad, usted está apoyando efectivamente una demagogia. Hoy la demagogia política con respecto a la palabra igualdad crece sustantivamente en el canal de la cooptación del voto, del usufructo. En este sentido, vamos a decirlo así, del sufragio, ¿no? El sufragio se coopta, el sufragio se corrompe. Yo necesito tu voto para llegar al poder porque evidentemente yo también considero que si bien no puedo seguir la tesis axiomática sobre todo de que el hombre es malo, porque si nosotros creemos que el hombre es malo por naturaleza, pues entonces estaríamos un poco perdidos. No tendríamos que la misma definición, porque como nacimos malos, morimos malos. Ahora, en esta teoría de la circunscripción que bien argumentadas y sobre todo que nos haces conocer con respecto al maestro, aparece, como bien dices, cuando las autonomías locales, ya sea familia, clan, horda, sobrepasan sus dominios y se van apropiando de múltiples comunidades. La pregunta sería, porque creo yo que quedó un poco al aire, sobre todo, cuando estas hordas, familias o clanes sobrepasan, ¿no?, estas múltiples circunscripciones territoriales que ya tienen, ¿por qué necesitan más? Esto es, hay una necesidad de colonizar, esto es, hay una necesidad de violencia o es una necesidad simplemente de expandir por el deseo mismo de la libertad de hacerlo. ¿Qué piensas al respecto? ¿En la expansión de los dominios hay forzosamente una violencia inherente a la expansión misma o puede darse la expansión, pero en este sentido de no cooptar al otro, pero decirle, mira, te conviene más esto que lo otro, ¿no? O ve cómo ya estamos creciendo nosotros, esto es de una reorientación, ¿no? En lugar de doblegarte mediante la fuerza
por ejemplo, podríamos retomar aquí el planteamiento de Max Weber, mediante esta violencia legitimada por un Estado-nación, te podría decir yo, mira, pues en lugar de que tú sigas con este sistema chabacano, con este sistema mundano que tienes, ¿por qué no implementar tú el que yo tengo y por tanto te adhieres a mí? ¿Qué piensas al respecto? ¿Toda la expansión debe de ser violenta o puede haber una expansión con la libertad de adhesión? Sí, muy interesante. O sea, yo, pues revisando la evidencia histórica, y por eso está este espacio tan importante y tan interesante, recopilar y traer a colación lo que enseña Carneiro, pues vemos que, claro, hay muchas veces que o sea, vivimos en el mundo con recursos escasos y muchas veces esta escasez, y cuando ya cierto territorio empieza a sobrepasar su capacidad, puede llegar a este límite de capacidad, pues la expansión, es la expansión y los conflictos por los pocos recursos que quedan, pues tiende a ser violenta. Sin embargo, no siempre se da así. O sea, como mencionaba, el ejemplo de la cuenca amazónica no era ya como tal por una expansión, sino por conflictos, como decía, ya no por el territorio, porque no estaba esta limitación geográfica y esta circunscripción, sino que los conflictos tendían a ser mucho más por motivos, como decía, de venganza, de problemas de prestigio entre familias, entre clanes, y pues por honor. Entonces, ya, o sea, va más allá de este concepto de la expansión como tal, sino de que eh, muchas veces pues, hay factores y elementos irracionales en el ser humano que pueden llevarnos a la violencia, pero como digo, no solamente está la expansión como tal y la ambición a crecer estas comunidades, sino simplemente eh, cosas tan irracionales o sentimientos como el querer mantener cierto prestigio por eh, cuestiones de más instintivas que llevan a estos grupos a tener conflictos bélicos entre Sí, ellos. no, lo has dicho muy bien. El hombre no todo es razón. Creo que también una cosa muy interesante y que se puede criticar, sobre todo, ya lo han hecho escritores, entre ellos Svetlana Todorov ha criticado la ilustración. Una cuestión criticable de la ilustración misma es que se supone que la cúspide de todo proceso evolutivo del hombre, esto es, de toda mejora, de todo desarrollo, deviene de la razón. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es la razón? Bien, pues la misma pregunta, justamente regresando a la anterior, es ¿qué es la dignidad, no? Yo tengo muchos conflictos y los amigos abogados que me conocen les he hecho este interrogante. ¿Qué es la dignidad humana, por ejemplo, no? Si toda parte de la cuestión de los derechos humanos tiene la centralización en el término de dignidad, ¿no? Porque buscamos la completa dignidad de los hombres a nivel, no solamente por país, sino a nivel mundial. ¿Qué es la dignidad, no? Para poder definir entonces hacia dónde vamos. Decía Lucio Aneo Séneca, el estoico, justo que quien conoce hacia dónde va, no importa qué tempestad cruce, ¿no? También una idea un poco shakespeariana, la idea de la tempestad. Existen marineros que nacen para jamás ahogarse. Sin embargo, pareciera irónico, existen marineros que nacen para ahogarse. En este sentido, tenemos que comprender la extensión de la palabra cuando hablamos del Estado. Por eso la cosa muy interesante es, a los abogados no muchas veces les interesa la conformación del Estado, debo ser sincero. Cuando he platicado con la mayoría de los, sobre todo personas que son contractualistas, que creen en el Estado-Nación una vez que se conforma ya con la Constitución y las leyes y las normas y todo lo que ello conlleva, ellos no les interesa la filosofía política y mucho menos el surgimiento del Estado. Lo que nosotros estamos haciendo es una recopilación histórica de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo para poder decir dónde y cómo surgen los primeros estados-nación. Ahora, por otro lado, efectivamente, las teorías contractualistas pues definen al Estado como una comunidad política que va sobre todo, y hay una cuestión que me recordó, sobre todo la cuestión que dijiste me recordó a Norberto Bobbio, cuando justo planteas la idea que es la coacción la conformadora del Estado. Efectivamente, es la voluntad del hombre, la creación del Estado, se crea con la finalidad de alcanzar la satisfacción
de las mutuas necesidades. Pero esto suena interesante siempre que no le pones la palabra violencia, ¿no? O coerción, porque tanto para Hobbes, para Locke y para Rousseau, el Estado es un ente artificial. Ahora, al ser artificial, por ello te digo que hay que definir la razón del siglo XVIII, ahora en este siglo XXI, incluso el tema de la dignidad. ¿Qué significa que la gente posea dignidad? Porque si poseemos dignidad, pues incluso estamos diciendo que ya dentro de la dignidad existe la libertad del hombre. Ahora, el hombre puede ser libre en tanto que desprecie su propia dignidad, estaríamos en un bucle, estaríamos en una cuestión infinita, ¿no? Es como la cuestión de Matrix. Siempre pongo en relieve la cuestión de Matrix. Cuando, no sé si la has visto, la película de Matrix, simplemente haré el ejemplo para fines didácticos. Morfeo le da a Neo 2 píldoras, le da a elegir, le da el libre albedrío, la opción de la elección. Y le dice, elige la azul o elige la roja. Estoy recordando más o menos, ya tiene tiempo que vi la película. Si hay algún error, pues me disculparán. Le da a elegir 2 píldoras, una tiene la verdad y otra tiene la felicidad completa. Va a seguir su vida como hasta entonces y hasta un poco más feliz. Bueno, pues Neo, como buen liberal, seguramente creía en la libertad de los hombres, como todos nosotros, eligió la verdad sobre cualquier otra cuestión. Ahora, efectivamente, cuando elige la verdad, se da cuenta que la verdad es cruel, es dañina, y todo lo contrario a la esperanza, a la felicidad. No, la verdad es la peor de los males, diríamos. Por ejemplo, ¿y qué busca la verdad? Pues la verdad última no es otra cosa sino la liberación de los individuos. Fíjese bien usted, ya lo decía Platón, él claramente, con otras palabras, decía Platón que el cuerpo es la tumba del alma. Efectivamente, nosotros tenemos que liberar el alma. Ahora, en ese entonces se le llamaba alma. Para el siglo XVI, XVII se la llamaba ocio, Descartes, ¿no? René Descartes ya en el discurso del método hablaba del ocio. El ocio hoy evidentemente ha tenido otra concepción, otra acepción. Hoy el ocio es considerado como cuando uno no tiene nada que hacer y está de ocioso, pero antes el ocio en estos siglos ocupabas el tiempo que tenías de calidad, sobre todo para cosas que realmente importaran en beneficio del ser y en beneficio de la persona misma. El cultivarte en las artes y las humanidades era parte del ocio. Bien, ya después del siglo XVIII y siglo XIX, la palabra cambia completamente y se vuelve nuevamente virtud. Es la virtud. Entonces, mira que ya tenemos muchas definiciones. Tenemos dignidad, tenemos virtud, tenemos ocio y posteriormente libertad. Es justo eso lo que estamos llevando ahora. Cuando nosotros podemos entender esto, tenemos que entender que, como bien dije, para Rousseau, Locke y sobre todo Hobbes, el soberano, como bien ya lo planteaba Maquiavelo en El Príncipe, el soberano, este cuerpo, esta voluntad artificial, es auspiciada, esto está en el contrato social de Rousseau, por la voluntad general. Carneiro no. Carneiro habla de una circunscripción, pero no por esta cuestión artificial. Las circunscripciones de Carneiro no son, es a lo que quería llegar, las circunscripciones de Carneiro no son artificiales, no son un leviatán, no son una cuestión mecanicista. Sin embargo, por supuesto, cuando hablamos del estado de naturaleza, lejos de propiciar esta armonía, lo que vamos a generar es inseguridad, conflicto, choque, porque la propia naturaleza del hombre efectivamente es comerse entre el hombre mismo. Recordemos a Plauto, la muerte, reitero, soy el ángel de la muerte, y dice el aliado, bienvenido, adelante, justo como en la idea de las 1001 noches. ¿Tú crees en esta perorata que ya me ha alargado y disculpen por ello? ¿Tú crees que en estas cuestiones que he lanzado un poco al aire, hemos concebido al Estado como algo malo? ¿El Estado puede ser concebido como algo malo o el Estado es algo bueno? Esto es, y nótese aquí la ironía, un poco incluso la sátira. Te pregunto, Juanjo, ¿el Estado es un mal necesario o el Estado es un mal, pero no es necesario? Esto es, hay un mal per se, el Estado es malo y no lo necesitamos, o hay otra visión que dice, bueno, el Estado es malo, pero se necesita. Ahora, si se necesita, vamos a pensar que la respuesta es esa, si se necesita, ¿en qué cantidad se necesita? ¿Se necesita un Estado completamente fortalecido o se necesita un Estado completamente mínimo o un Estado minimalista? ¿Tú qué podrías pensar? Sí, o sea, por una parte, bueno, cuando dices de cuál es la concepción actual del Estado, yo creo que eso es difícil, porque creo que mucha gente, o pues la mayoría de la gente, hay como una concepción, una versión, por así decirlo, hacia la autoridad. Podemos ver ahora en Latinoamérica con tantas protestas
la principal ataque es como a la visión del Estado como autoridad, pero a la vez defienden un Estado más intervencionista, más redistributivo, eh, que garantice ciertos derechos positivos, no los derechos, no derechos negativos y no interferencia, sino, entonces hay distingo entre estas dos visiones. Yo creo que popularmente es esto, una visión negativa hacia el Estado como autoridad, pero a la vez el querer que el Estado nos provea ciertos servicios, y como digo, o sea, ligándolo con lo anterior de que se hiperlegitima al Estado al pasar de ser el Estado, por ejemplo, en el antiguo régimen el rey, con qué puedo ver, a ser el pueblo. Entonces, sí hay como una hiperlegitimación en ese sentido. Ahora, la batalla cultural que tenemos que dar es, primero que todo, demostrar que esto, el nacimiento del Estado surge de la violencia, que es un grupo organizado para extraer rentas de la sociedad, y partiendo de esa concepción del Estado como un mal, ya voy a tu pregunta de de si es necesario o no. Yo personalmente creo que el Estado no es necesario, de que mediante la cooperación y mediante acuerdos voluntarios se puede tener se puede vivir en sociedad y se puede dar esta coordinación social a través, por ejemplo, del mercado, por ejemplo, y a través de un orden espontáneo. Y con lo que decías, si asumimos que el Estado es un mal necesario, ahí ya viene la cuestión de en qué medida, de quién define qué medida, y termino pensando que tiende a ser más utópico una visión de ese Estado mínimo, de ese Estado minarquista, que al final tendería, inevitablemente, no veo la manera de cómo evitar el crecimiento, y que pues, el Estado tendría al final la semilla de su propia destrucción. El minarquismo tendría la semilla de su propia destrucción en el Estado. Entonces, me parece más utópico esa visión de un Estado mínimo, y sinceramente creo que el Estado no es solo malo, sino que es un mal innecesario. De hecho, fíjese bien lo que sucede. ¿Quién es el que, legalmente hablando, violenta o transgrede los derechos humanos? El Estado. Para tipificar en México una violación a los derechos humanos, tiene que ser por parte del Estado. Entonces, lo curioso, y estamos regresando a John Locke, si nosotros tenemos derechos inherentes al hombre, al individuo, previo a conformarnos como un Estado-nación o ciudadanía, que podríamos pensar que es la propiedad privada, la libertad, la seguridad, y si usted gusta incluirle la paz, bueno, pues incluimos la paz. Justo cuando se conforma el Estado y no garantiza estos derechos, es el propio Estado quien violenta estos derechos. Por tanto, ejerce una opresión hacia los derechos fundamentales o humanos, como le viene a llamar. Vamos a darle cabida a los comentarios que a mí nos han hecho llegar. Carlos Jiménez dice, la libertad debe ser el fundamento de un Estado, en tanto y cuanto que esta libertad es la que permite a los hombres acercarse a un acuerdo y crear como iguales, dice aquí Carlos, la figura social en cuestión. De ahí que la igualdad queda relegada a ejercer los derechos que pactan desde la misma, esto es, desde la misma manera, y la libertad en sacarle mayor provecho a dichos derechos pactados como iguales. Esto evidentemente generaría desigualdades debido a que muchos de manera libre sacarían mayor provecho. Y esto no violenta de manera alguna la igualdad de nadie porque todos son libres para aprovechar sus capacidades individuales. Y Carlos Manjarres Daza nos lanza una pregunta específicamente a ti, Juanjo. Una pregunta dice, ¿qué piensa de la naturaleza de que el hombre se coma al hombre? ¿Qué piensas de que el hombre se coma al hombre? Juanjo, nos pregunta Carlos. Bueno, pues eso estaría ligado con lo que hablamos antes de que el hombre es el lobo del hombre, que ya hemos discutido. Y bueno, creo que no sería una justificación muy sólida del Estado de darle el monopolio de la violencia y pues toda la legitimación que le damos hoy en día, que es, muchas veces lo menciono, el Estado tiene el monopolio de la emisión de moneda hoy en día. Puede, por así decirlo, que las leyes, hoy la concepción es de que las leyes nacen del Estado. Eh, esta visión positivista del derecho. Entonces,
si en realidad el hombre es el lobo del hombre, pues no tiene mucho sentido darle tantas potestades y tanta legitimación a un grupo de lobos. Cierto, Y, de hecho, Carlos sí, puntualiza la pregunta, ¿es la naturaleza humana en realidad? ¿Es esa la naturaleza? Porque, ojo, si la contestación es que sí, pues entonces estamos perdidos, no hay nada que hacer, porque el hombre es así por sí, naturaleza, cosa que no sé qué piensas al respecto, Juanjo. sí, no creo, no creo. La verdad no creo que sea, o sea, que ya estemos predestinados a matarnos y a comernos, como decía Carlos, no creo que la naturaleza del hombre sea comerse, Vamos ni esa, vamos, ni esa violencia hacia el otro, sí, o sea, puede, como mencionamos ahorita, que discutíamos, lógicamente no todo en el ser humano es razón y obviamente van a surgir conflictos y qué o bueno que no enfrentamientos, todo sea razón, ¿eh? Qué bueno que claro, no todo sea razón, qué aburrido sería. Yo siempre he planteado un día apolíneos, un día razonables, un día legados, entregados a la virtud, pero también al hedonismo, también a lo carnal, a la pasión más baja, a la pasión más bugnada, ¿no? Ya lo decía Charles claro, Baudelaire, embriágate de lo que sea, pero embriágate, embriagaos, decía en el Spleen de París. Efectivamente, qué flojera sería que el hombre fuese todo razón, pero también qué despreciable, qué ignominioso sería que el hombre estaría volcado completamente a la sinvergüenza total. Tenemos que ser los como instintos. un equilibrio. Claro, por supuesto, el equilibrio, la balanza en los hombres es muy complicada tenerla 100% de un lado o 100% del otro. Ni uno es más amplio que el otro. Nadie nunca está completamente en la ignominia total, ni nadie está completamente también en la razón completa, aunque incluso usted sea premio Nobel de lo que sea, tienes muchos errores. Ya decía Juana Inés de la Cruz, uno no estudia para saber más, estudia para ignorar menos. Así usted estudie toda la vida, siempre va a terminar por ignorar algo, e incluso algo tan sencillo como que no es la Tierra el centro del universo, sino el Sol. Bueno, pues ni siquiera el Sol, porque el universo está en expansión, pero esto ya lo decía Sherlock Holmes, ¿no? La crítica que le hacía Watson a Holmes. ¿Cómo es posible que el gran Holmes no sepa que la Tierra no es el centro del sistema solar, ¿no? Y decía Holmes, pues es que eso no importa, ¿no? Claro, Holmes y Watson son personajes ficticios de Arthur Conan Doyle, pero efectivamente nadie puede estar completamente entregado a la razón, ni nadie puede estar completamente entregado a la ignominia, a la vergüenza. Ahora bien, dentro del campo político, si me lo permites, Juanjo, en esta cuestión de la naturaleza humana, al final del día, la gente que nos ve y la gente que posteriormente pueda ver la emisión, tiene que seguir el planteamiento de los axiomas. Como ya bien yo inicié el diálogo, nada surge de la nada, efectivamente, a menos que usted sea, pues, digamos, demasiado irónico con la vida misma o satírico, ¿no? Nada surge de la nada. Por tanto, las ciencias deben de, pues, nacer, tienen que gestarse con algún axioma. Un axioma, recordemos que es un argumento por demás válido, que por la validez, la locuencia de la validez misma, pues no necesita demostración alguna. Entonces, eso sucede, por ejemplo, en el campo de la aritmética. Cuando en la aritmética se inaugura que en una segunda dimensión, de un punto A a un punto B, la manera más fácil es la línea recta, efectivamente, ese argumento es tan evidente que no necesita demostración alguna y así surge la aritmética de Euclides. Pero en el tema del Estado, sobre todo en las ciencias sociales, uno tiene que aventurarse a decir axiomas que parecieran posteriormente con los siglos axiomas ya ilógicos. En el caso, por ejemplo, de Hobbes, retoma un axioma de Plauto en el Leviatán, ya hemos dicho el Homo homini lupus, pero este axioma, creo yo, considerando la pregunta de Carlos Manjarres Daza, ya ha sido superada. Ya no podemos creer que el hombre es malo, porque si el hombre fuese realmente malo, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Mejor Sí. sucumbamos a lo mundano, sucumbamos a lo bestia, y pues vayámonos todos al campo a matarnos entre todos y a hacer Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra se va a quedar muy corto, ¿verdad? Va a ser un juego de kinder, ¿no? Un juego de primavera en kinder. Sí, No, o sea, si el no, y hombre... también, Claro, por sí, si el supuesto, hombre es ¿no? malo, tampoco tendría mucha validez un contrato entre esos hombres malos en estado de naturaleza, que si son malos per se, como, o sea, al final, no, tampoco
ya no yendo a la evidencia histórica y Sí, sí, sí. arqueológica de que no pasó, sino yendo solo a la lógica, pues no tendría mucho sentido de que estos Sí. lobos, por así decirlo, malos por naturaleza, pues llegar a un acuerdo de hacer un contrato social. Tampoco tendrían ni mucha lógica Vamos, ni mucha validez. vamos a pensar casi, casi como una tragedia griega, ¿no? Algo así de Sófocles o de Eurípides, cualquiera de los grandes trágicos de la historia. Vamos a pensar que la tragedia del hombre, sino, el destino del hombre es ser una bestia, un animal, ¿no? Un animal salvaje, irrestrictamente mortal, ¿no? Somos mortales, eso queda claro, pero que nosotros mismos nos quitemos la vida, eso sería un caos. Ahora, pensemos tal vez en Julio Cortázar. A mí me gusta involucrar un poco la literatura en este tipo de charlas porque no todo es demasiado academicista. También podemos mezclar un poco, jugar un poco con la literatura, la música y las demás disciplinas artísticas. Julio Cortázar en todos los juegos dice que el destino del hombre es el fuego mismo. Evidentemente retoma las ideas de todos ellos y dice, bueno, es que el hombre termina por sucumbir ante el hombre mismo. El hombre se asesina, el hombre se mata. Pero miren, si creemos esto como en las tragedias, vamos a decir que sí. Hay que aceptar que el hombre es malo, pero yo recuerdo en este momento la frase del maestro Jean-Paul Sartre, que dice Jean-Paul Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Si a nosotros ya se nos hizo por cuestiones cósmicas, no metamos de aquí cuestiones religiosas ni mucho menos. Por cuestiones de que así es la cosa, inherentemente el hombre es malo, bueno, pues hagamos de esta maldad algo positivo, creemos algo. Ahora, si la creación de esta maldad es el Estado, pues no vamos a tener más que un estado pésimo, un estado malo, un estado que surge pues para justamente comerse a los individuos que conforman el Estado-Nación. Ahora, vamos a pensar lo siguiente para avanzar un poco en nuestro diálogo. Vamos a decir que el Estado pues existe, porque es algo que vemos, es algo que evidentemente, como dije, es intangible, pero que reconocemos en todo lo demás, en las cuestiones de la práctica, ¿no? En las formas de gobierno, todo lo que ya hemos dicho. Ahora, si existe el Estado, más conviene que sea un Estado autoritario, esto es máximo, o un Estado mínimo. Hemos dicho ya y coincidido que debe de ser un Estado mínimo. Existe, ya no hay nada que hacer, ya existe, nacemos en un Estado, ¿no? Bueno, pues hay que hacer que este Estado sea mínimo. Ahora, hoy dentro del paradigma, hoy hay un nuevo paradigma. Así como en su momento en México, sobre todo en materia de derechos humanos, hubo las reformas al código, bueno, en fin, no me adentraré en eso, pero fueron en 2011 y 2013, pues a nivel internacional hoy el paradigma es otro. Hoy el paradigma son las políticas públicas, el gobierno abierto, ¿no? Incluso se tiene, por ejemplo, los foros abiertos, en donde se discuten temas de cuestión pública hacia todo el concepto de lo público, ¿no? Por ejemplo, en México estamos discutiendo el tema de la legalización de la marihuana. Es un foro abierto, la gente se involucra, ya no el Estado tiene la decisión completa de decir se prohíbe o no se prohíbe o se regulariza o no se regulariza. Dentro del campo político, Juanjo, existe el desarrollo del poder cada vez más exorbitante, esto lo vemos y lo reconocemos. Hay una crítica que se le puede hacer a este desarrollo cada vez más exorbitante, el problema de la democratización de los partidos políticos. Max Weber planteaba en Economía y Sociedad que los partidos políticos tendrían que ser el filtro para que los demagogos no lleguen al poder, ¿no? Lo que en otrora fue el rey filósofo, Max Weber lo plantea como los políticos que viven para la política y no de la política, no son unos zánganos que se chupan el erario público, una bola de rateros, como dirían por ahí. Ya en la toma de decisiones, regreso al planteamiento principal, desde el propio gobierno o mediante las tensiones surgidas en la oposición. Esto es, antes veíamos nosotros que lo que decía el presidente, teníamos esta cuestión presidencialista, sobre todo en México, antes del 2000, teníamos un partido hegemónico, el PRI. Lo que decía el presidente era lo que se hacía. Ahora bien, este tipo de gobierno, pues es un gobierno no de ocurrencias, pero sí de decisiones en el momento estrictamente de un solo orbe del poder, que es pues la cúspide. Solamente se toma la decisión desde la cúspide. Hoy el paradigma es otro y es a lo que quiero llegar. El paradigma que hoy vemos son las políticas públicas. El sector ya no permite que solo unos cuantos tomen la decisión, sino que debemos ir hacia lo que conocíamos, como bien lo planteaba Thomas Mann en La Montaña Mágica. Thomas Mann en la Montaña Mágica, en este discurso que dice, menciona,
La política es un humanismo. ¿Por qué? En tanto que el humanismo vela por el desarrollo no solo del individuo, sino de sobre todo, hay que tener mucha consideración aquí. A los liberales se nos critica muchas veces porque se dice que hablamos del individuo como una visión atomizada. No hay más absurdez que lo que acabo de decir. El individuo, amigos míos, no es un individuo atomizado. Es una crítica absurda que se le hace al liberalismo y no sé de dónde lo sacaron, pero bueno, la política es un humanismo, reitero, no en la visión atomizada con la que se critica, no, 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 es un humanismo porque justamente es la comunidad, el ente plural, evidentemente sociedades más plurales, abiertas, libres, van a exigir para su consecuente desarrollo la implementación del conocimiento interdisciplinar. Entonces, al hablar de las políticas públicas, Juanjo, y hacia eso me aproximo, es hablar al fin y al cabo de lo que se busca, es de la integración completa de los objetivos y métodos de la acción tanto pública como privada. Hacia eso quería llegar. Es lo público, lo privado y lo gubernamental. Si nosotros hiciésemos un diagrama de Venn, el famoso diagrama de los círculos, tendríamos por el medio la parte gubernamental, del lado derecho o izquierdo del que tú quieras, la parte privada y del otro lado la parte pública. Y ello conlleva al paradigma actual que es las políticas públicas. Entonces, la pregunta iría orientada hacia lo siguiente. Juanjo, si hemos definido que el Estado debe ser mínimo, evidentemente, como ya existe, pues hay que echar mano de él, ¿no? Ahora, no hay que dejar que el Estado empiece a tomar revuelo y nuevamente surja un absolutismo. Ahora, en la época democrática seguramente ya no sería tan posible, pero vivimos cuestiones que pensamos, yo no pensé hace un año que lo que estamos viviendo fuese posible, nadie lo pensó, entonces no digamos nunca, nunca la democracia va a caer, puede que caiga. Sin embargo, Juanjo, las políticas públicas hoy se instauran en procesos democráticos y sobre todo en estados abiertos, en, digámoslo así, poderes ya equilibrados. ¿Tú consideras que el planteamiento de las políticas públicas nos va a orientar a un estado maximalista o minimalista? Yo, desde mi parte, te diría que minimalista, porque ya intervendría la cuestión privada y la cuestión también pública. Ya estamos los tomadores de decisiones, que son los individuos, los ciudadanos, los que conformamos parte de las decisiones mismas dentro de nuestro campo de acción. Esto es, dentro de nuestra propia territorialidad, dentro de nuestro propio campo de acción, a lo que me refiero es dentro de nuestra propia comunidad, territorialidad. ¿Qué piensas al respecto, Juanjo? Complicado. Pues yo no sería tan seguro de que minimalista, por lo que te digo, o sea, hay una concepción ya muy arriesgada de que el Estado ni siquiera es un mal, sino algo muy deseable, que lo negativo puede tender a ser la autoridad. Y cuando se critica al Estado, y muchos supuestos anarquistas, lo que vemos es que critican estos elementos de autoridad, como la policía y un ejército, la violencia como tal del Estado, pero a la vez piden que el Estado asegure supuestos derechos de educación, de vivienda y derechos colectivos. Entonces, esta concepción, al final, por eso es tan importante la batalla cultural, que demos en un Estado democrático para que desde nuestro papel y desde diferentes, muchísimos frentes que podemos estar, unos desde la academia, otros desde asociaciones civiles, desde diversos lugares, lograr que ese proceso democrático al final sí lleve a un Estado mucho más minimalista. Pero como te digo, ahora mismo lo dudo y, o sea, no me parece tan claro. Ojalá, y pues dando la batalla cultural. Cuidado. Hay que tener Pues, cuidado porque, ojo aquí, la democracia llevó al poder a personas como Chávez, sí, Morales e incluso Donald Trump, ¿no? Entonces, que la de democracia acuerdo. sea completamente infalible, estaríamos en un sueño guajiro, en una utopía. No, la democracia tiene sus asegúnes como cualquier otra forma de gobierno, pero no le demos capa caída a la democracia. Seguramente todavía tiene cosas que dar, aunque, ojo, la democracia suele ser la gran tiránica de los números. Eso es real, eso es real. Porque, sobre todo hay que decirlo, hoy se habla de la participación política de la gente, estoy muy de acuerdo con ello, es algo en lo que aplaudo e incluso lo apoyo, lo impulso para que la gente esté más involucrada en la toma de decisiones del gran Estado, o vamos a decirlo así en un término orwelliano, del Big Brother, pero, oye, la participación política, Juanjo, realmente en América Latina está revestida de una cooptación, de una sujeción del individuo. Al individuo no se le deja pensar.
porque al individuo se le llega con una tarjeta, con un bono, con un cheque, con lo que sea, y se le corrompe. Y claro, cuando tú ya tienes la tarjeta de fulano de tal, pues no puedes votar libremente, ¿verdad? Entonces, el proceso que hoy vemos no es un proceso nuevo, es un proceso evidentemente que ya ha llevado décadas, incluso la batalla por la democracia no se peleó hoy, se ha peleado desde siempre, e incluso hay quienes critican la democracia porque tienen un sistema más a nivel del parlamentarismo, ¿no? El presidencialismo, tú sabes, Juanjo, que se ha criticado mucho, sobre todo en América Latina, porque el presidencialismo en América Latina se retoma de la visión de Estados Unidos, ¿no? Europa siempre recriminó a América Latina que tuviésemos un sistema presidencial y no uno parlamentario, donde efectivamente el poder del Ejecutivo emanara del poder legislativo. En América Latina y sobre todo en México no sucede así. El poder ejecutivo surge del poder del pueblo, como siempre se nos dice. Ahora, para ir cerrando, para ir concluyendo, yo sé que la plática está, para mi gusto, muy interesante. Igual las personas que gustan dejar algún comentario o pregunta, le daremos parte en esta situación. Me gustaría leerte tal cual una cita que la tengo preparada de la maestra Inda. Ella lo escribe en Los dilemas del Estado moderno según Max Weber, hace un recorrido por sus escritos políticos y me parece muy interesante lo que dice Inda porque habla, y posteriormente, si quieres, podríamos centrarnos en el texto de los profesores Levitsky y Ziblatt de cómo mueren las democracias, ¿no? Porque justamente retoman la idea de cómo llega un personaje como Donald Trump al poder, aún con la cuestión democrática, y la respuesta también la tenía Inda ya en el 2012, escribe esta parte de Estudios Avanzados. Ella dice, y leo la cita, también los partidos políticos reciben el impacto de la democratización. En lugar de seleccionar líderes natos, tienden a producir demagogos, es decir, personajes dispuestos a utilizar sin miramientos los medios que les aseguren la captación de las masas. Justamente lo que veníamos diciendo, ¿no? Recordando la cita que acabo de leer, los partidos políticos tendrían supuestamente en la teorización que ser el filtro para que llegase lo mejor de lo mejor. Reitero, el rey filósofo, la persona preparada en las más distinguidas artes. Ahora, efectivamente, no sucede esto, pero oye, hay países en donde elegimos como representantes de la nación en los máximos poderes de la Unión a futbolistas, ¿no? A bailarines exóticos, que yo no digo que esté mal, porque la población se siente representada en él. Pero, ¿qué nos sucedería el día de mañana que justamente la democracia termine sucumbiendo por este tipo de representaciones? Podríamos decirlo así. Ahora, evidentemente hay una necesidad de representación totalizante. Esto es, que todas las partes de la pluralidad sean representadas. Yo no me niego a eso, porque forma parte del juego democrático, nos guste o no. Lo que no estoy tan de acuerdo es que una vez que esta gente llega, impone cosas falaces, impone cosas absurdas. Y es ahí la lucha por la libertad y por la democracia la que tenemos que hacer todos los días, quienes confiamos en que la democracia todavía no está de media capa caída, sino todavía puede salvarse. Pero bueno, cuando llega Ziblatt y Levitsky dándonos poco eje redentor sobre cómo mueren las democracias y nos explican que gente tan demagógica como Donald Trump y otros muchos presidentes de diferentes países han llegado de la manera democrática cooptando las masas, lo que nos damos cuenta es que entonces el ciudadano ya no piensa. Me voy a arriesgar a lanzar una tesis, sea que las personas estén tan aburridas, tan hartas, tan calladas, maniatadas y por eso no participen de la política o porque los políticos no dejan que la ciudadanía participe de la política a sabiendas que el poder mismo no debería estar centralizado en una cúspide y en esta cúspide no es rotativa. Lo que Pareto decía sobre el intercambio de las élites hoy parecería que no sucede. La élite del poder, por supuesto, o lo que Wright Mills denominó como la clase política, no deja el poder, porque incluso lo hereda, el poder lo heredan, cosa que esto es aberrante, el libre mercado está en contra de eso, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, Juanjo? Porque el Sí, de poder no se acuerdo. puede heredar. Porque sí, o sea, el mercado es cuando discutimos y bueno, sobre el poder económico y el poder político, cuando señalamos el poder político, o sea, desde el liberalismo se tiende más a señalar el poder político que el poder económico. Y hay un debate ahí, sí, claro.
el poder económico puede llevar a este poder político. Entonces hay una serie de cuestiones y discusiones que debemos tener al respecto. Yo siempre tiendo a decir, pues el poder económico por sí solo, pues no me tiende a quitar libertades, ¿sí? O sea, un empresario, Amancio Ortega, no me puede imponer comprar sus productos. En cambio, si mediante ese poder económico lo entremezcla, por así decirlo, con el poder político y tiene la posibilidad de entrar o de meter una ley, o de, por ejemplo, una de protección en España, que llegue y diga, para Inditex hay que proteger la industria nacional, y ahí sí va a trasladar rentas de la población y ese poder económico mediante el poder político, ahí sí me podría llegar a restringir mi libertad. Ahora, ¿qué era lo otro que había dicho? De que si el poder se puede heredar. Ojo, no estoy aquí hablando Bueno, porque ya veo a más de uno mandándome correos diciendo que lo que dije es una tontería. No estoy aquí hablando de las herencias en cuestiones físicas o materiales. Eso por supuesto que se puede heredar, ¿no? Es una de las partes principales del liberalismo. No, no, no. Lo que yo estoy diciendo es el poder. Por ejemplo, si yo soy presidente, ¿por qué tendría que heredarle a mi hijo la presidencia? ¿Qué acaso eso no se llama absolutismo? ¿Qué acaso no se llama poder despótico? Eso es lo que yo estoy diciendo con respecto a heredar el poder. ¿Tú consideras, Juanjo, que el poder, bueno, efectivamente, como alguien ya después me dirá, sí se puede, bueno, se debe heredar sí, el eso es poder? el deber. Esa es la pregunta, de que se puede, se ha podido, por supuesto que sí. En la clase política mexicana vemos hijos y nietos de viejas estirpes priistas, ¿no? En el Congreso, en la Cámara Alta y la Cámara Baja. Y ahí están, tienen hasta cínicos son, porque tienen los mismos apellidos, ahí están los nombres, las familias, las grandes sirtes. Bueno, pues ahí están, no pasa nada. Pero lo que te digo es, ¿se puede heredar el poder o caeríamos en un poder despótico, Juanjo? Pues es peligroso, aunque también un poder, y vuelvo al ejemplo, digamos, monárquico de, por ejemplo, Huerta de Soto, cuando habla de un rey privado para mantener las tradiciones y ciertas tradiciones y que de ahí emane, por así decirlo, el derecho mediante la tradición y no mediante una concepción positivista, pues un poder que se herede y que busque promover o proteger ciertas instituciones y ciertos valores podría tener sentido, pero en el contexto actual y en sociedades democráticas es más bien peligroso, como tú dices, y tendería a ese despotismo y pues a la larga lo que decías de un absolutismo en el que más bien sería una sociedad de castas políticas en las que se transfiere hacia el poder, ¿sí? Pero con el matiz que mencionaba anteriormente de que puede tener ese factor positivo. Pues son los cacicazgos, ¿no? Como bien lo Claro. planteabas, son los cacicazgos. Existe un cacicazgo, sobre todo por no dejar el poder. Y ahora que cité a los teóricos de las élites, entre ellos a Pareto, Wright Mills y otros muchos, Pareto dice una cosa interesantísima y quiero retomarlo para irnos pronunciando al final de la conferencia. Pareto habla de la circulación de las élites. Una élite que no es circular, digamos, la banda sin fin de Escher lo mostraría muy bien, es una cuestión circular, pero al final es un infinito que siempre se repite, es un bucle, es una lemniscata. En esta cuestión circular, dice Pareto, la élite, por muy élite que sea, llámese élite económica, élite intelectual, élite del poder, y élite intelectual realmente no existe, es una falacia, pero bueno, ya después podremos debatir por qué no existe la élite intelectual. No existe en tanto que no existe comunidad. Y mientras no exista comunidad, no se puede llamar élite. Bueno, pero decía Pareto que para que las élites o las estirpes no sucumban ante esta misma lemniscata, necesitan ser semiabiertas. Esto es, ninguna élite que se respete de ser élite puede estar completamente hermética, ¿no? Eso ya lo ha visto la historia. Gente que se casaba con primas y al final la dinastía terminaba por sucumbir, porque eso biológicamente no se puede hacer, no lo digo yo, ya está ahí los chícharos, bueno, ya me estoy desviando del tema, pero lo interesante aquí es decir, los propios teóricos de la élite aceptan que necesitas de alguien de abajo, por así decirlo, cooptar la idea de los demás para seguir el proceso mismo de la élite.
estamos ante una cuestión, como diría Robert Michels, la ley de hierro, quien dice organización, dice oligarquía. Yo espero que el día de mañana la democracia no sucumba ante la oligarquía. Previo a la oligarquía seguramente caeríamos en la aristocracia y ya la manera corrupta de aristocracia es la oligarquía. Posteriormente de la oligarquía, del poder de algunos pocos, pues seguramente la monarquía y ya el poder absoluto o el poder despótico. Sin duda alguna, Juanjo, ha sido un verdadero deleite platicar contigo. Todavía nos quedan 5 minutos más. Me gustaría hacerte 2, 3 preguntas básicas que seguramente el público querrá escuchar de viva voz de ti. ¿Qué significaría para ti el liberalismo en su concepción más vasta? No quisiera yo tampoco meterte en apuros. ¿Qué significaría para ti el ser alguien liberal, libertario, o la concepción de la libertad en general? ¿Qué significaría para ti? La segunda pregunta que te haría es, ¿tú crees que en eso que tú menciones, liberalismo, libertarianismo o como te consideres, crees que esté hoy en desequilibrio, en riesgo? Vamos a dejarlo en libertad. La palabra libertad, el término libertad, hoy está en riesgo. ¿Tenemos un riesgo con respecto a las libertades? Sí, no, ¿por qué? Y la tercera cuestión, Juanjo, aunque yo sé que no tenemos una varita mágica, nadie de nosotros aquí, pero me gustaría que te arriesgaras con una tesis, así como todo mundo se arriesga con los axiomas y el hombre es malo por naturaleza, me gustaría que te arriesgaras con una tesis y nos digas tal vez como manera de conclusión para ti, cuál sería el camino, no óptimo, pero sí más o menos el camino para poder llegar a esta, no falsa, pero siempre la utopía puede ser realizable. Iba a decir falsa utopía, pero no, hay utopías que pueden ser realizables, aunque el mismo término diga que no, que pareciera un oxímoron. ¿Cuál sería el camino para seguir más o menos dentro de nuestros países en América Latina, desde tu parte Colombia, desde mi parte México, que tendríamos que seguir para poder dar la lucha por la libertad? La libertad, sin duda alguna, está cada vez más soslayada, cada vez más vituperada. ¿Cuál sería el camino para impulsar nuevamente el eje de la libertad, Juanjo? Bueno, empiezo por la primera parte. Yo creo que sí, hay un poco de controversia en torno al término liberalismo. Yo la verdad no me considero como tal liberal, porque relaciono ese liberalismo más como el liberalismo clásico, que puede ser más el padre del Estado moderno. Entonces me siento más cómodo con una corriente libertaria, más en un contexto más moderno. Pero sí, siento que para no extendernos mucho, lo enfocaría bueno, también es muy básico y lógicamente el principio de una agresión va a tener ciertos grises y habría que hacer una conferencia al respecto, pero en términos muy básicos, el libertarianismo lo que defiende es un principio de no agresión, y de considerar legítima toda iniciación de la violencia. ¿Sí? A partir de eso, como ya hemos visto, el Estado nace de la violencia y sistemáticamente agrede a la sociedad, y, y esta violencia es algo recurrente, no solo en su origen, sino a cada día. Entonces, por eso es que el libertarianismo pues, se centra sus críticas hoy en día más que todo en esta agresión estatal. Pero evidentemente no es el único agresor, y dentro de lo que tiene que denunciar el libertarianismo, en este caso, no sé si los liberales también, algunos liberales defienden algo más al Estado, no sé si ahí ya es para debatirlo después, pero como digo, no solo el Estado no es el único agresor y el único iniciador de la violencia, sino que el libertarianismo también critica cualquier iniciación ilegítima de violencia desde la parte privada, por así decirlo. En cuanto a las libertades, sí, yo creo que hay un riesgo hoy en día, por lo que decías del avance de populismos y de demagogias en el sistema actual democrático, que se presta para, para que al final los partidos políticos no lleguen mejor, sino el que pueda... los incentivos son para mantener el poder y para ganar la mayor cantidad de votos. Entonces, en un sistema así, al final los incentivos terminan trayendo a la gente no mejor, no a los más capacitados, sino a los que mejor pueden o que más votos pueden conseguir. Entonces,
sí veo, sobre todo en Latinoamérica, una amenaza a nuestras libertades, sobre todo a las libertades económicas, pero pues a la larga esa libertad, esa conculcación de libertades económicas termina eh, teniendo un efecto sobre todas las demás libertades y como diría ahí empezaríamos a recorrer un camino de servidumbre en el que el Estado empieza quitando libertades económicas y tratando de planificar la economía, pero cada vez y progresivamente más planificando más aspectos de nuestras vidas. Entonces, por ahora, creo que los primeros pasos en los ámbitos económicos se están viendo amenazados. Y bueno, ya para terminar, la última pregunta era una tesis ¿sobre qué era? Se me olvidó. Bien, Última sobre cuestión. todo la cuestión, me quedo, antes de recordarte la pregunta, me quedo con esta cuestión que dices, el primer paso es abrir la libertad económica, sin duda alguna. Suscribo, me adhiero a la moción. Carlos Jiménez nos pregunta, quisiera darle lectura, nos pregunta que si bien es cierto que un buen signo del Estado democrático es la pluralidad política, pregunta, ¿las políticas públicas no son un obstáculo para la ejecución del plan administrativo de gobiernos legítimamente y afectar los buenos resultados programados? Yo podría contestar a la pregunta con una cuestión muy interesante en este sentido. Las políticas públicas tienen que entenderse como una visión totalizante, no del poder político. Esto es una visión caleidoscópica. Reitero, tenemos la parte gubernamental, tenemos la parte pública y la parte privada. El ejemplo más claro es el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? El tema de la educación le importa tanto a la parte gubernamental, ¿no? Las reformas educativas que pueden existir en los países, le importa a la parte pública, a todos nosotros nos importa qué están estudiando nuestros hijos, ¿no? O nuestros hermanos, e incluso si esta educación que se les está dando es laica o no, y a la parte privada le interesa también, porque incluso ¿quiénes van a ser los que ayuden al Estado, por ejemplo, en la impresión de todos los miles de millones de libros de texto? Debe de haber una empresa privada porque el Estado no tiene esas facultades y no tiene la posibilidad para hacerlo. Entonces, en la educación se recapitula el poder de estas tres cuestiones. Ahora, no hay que perder de vista que si evidentemente la autoridad pública es quien decide tanto pues la planificación, la evaluación, la implementación, la claridad, los objetivos, la funcionalidad, los indicadores, todo esto que las políticas públicas tienen y otras cosas que me faltaron, evidentemente la cuestión política, sobre todo las autoridades, el gobierno, aunque también se permiten los grupos de tensiones, hoy llamados grupos de oposición, también pueden permear en ello, pero las políticas públicas es una caleidoscopía que se fundamenta en la ampliación de la visión en la resolución de los problemas. Eso podríamos definir que es una política pública. Ahora, la definición más puntual, más exacta, de hecho, en una ocasión, cuando participaba en la radio, en One Radio, justamente yo planteaba que la política pública es el resultado de la actividad de una autoridad que está investida de poder público y de legitimidad gubernamental. Esto lo decía Meny y Jean-Claude Teuning, y justamente pues ellos dos inauguran todo el proceso de intelectualidad con respecto a la política pública. Entonces, sí, evidentemente puede darse el caso que la implementación de ciertas políticas públicas no sean del orbe público, vaya la cuestión que parecería redundante, y se busque con ello, con la implementación de una política pública, se busque con ello la aceptación de una comunidad para fines políticos o para fines electoreros. Eso no tendría que ser. Las políticas públicas tienen que resolver un problema de corte más generalizado. Si resolvemos un problema individual, un problema minúsculo de una comunidad, entonces estamos haciendo proselitismo político, para que después esto se iguale en votos o en elecciones populares. Bueno, en fin, en este sentido, ahí dejaría yo mi comentario. Y la pregunta final, porque ya escucho yo a lo lejos el ocaso de los dioses del maestro Wagner, ya nos está apresurando, te preguntaría, Juanjo, si a mayor libertad económica, si en este sentido da mayor libertad a los individuos, ¿los estados tendrían que salvaguardar los derechos o son los propios individuos los que salvaguardan sus propios derechos? La integridad física, por ejemplo. No nos vamos a meter porque si no, no terminaríamos, pero lo pongo sobre relieve. La defensa legítima, por ejemplo,
la libre autodeterminación del individuo para, por ejemplo, sustancias prohibidas, ¿no? Esto se queda sobre relieve, solamente lo quiero poner ahí. Juanjo, un placer escucharte. Te cedo por última ocasión los micrófonos para que te puedas despedir de nuestro auditorio y sin duda alguna ha sido un verdadero placer escucharte. Y ya platicaba yo al inicio de la conferencia, si no se escuchó lo ratifico, tengo el placer de conocerte desde hace un año. Nos conocimos, cosa curiosa, en Madrid, específicamente en el Escorial, allá en el Instituto Juan de Mariana, a quienes por cierto les mando un gran abrazo. Espero que nos estén escuchando desde por acá. Juanjo, te cedo los micrófonos. Bueno, un placer estar acá. Ojalá no sea es la primera, ojalá no sea la última vez. Ojalá haya muchos espacios. Ojalá tener también en Students for Liberty Colombia algún espacio contigo. Y nada, un placer y gracias a todos los que nos vieron. Y como digo, tener espacios así es bastante importante y seguir dando la lucha por las ideas de la libertad y esta batalla cultural que es tan importante, la estamos tratando de dar. Venga, Juanjo, pues a dar la lucha, a dar la batalla por las ideas, por la libertad, por aquello que hemos decidido, vale la pena decirlo, forma parte de nuestra vida y esperemos que efectivamente, como lo planteaba Platón, estas ideas por las cuales luchamos nos liberen de esta tumba que representa el cuerpo. Y como decía el maestro Oscar Wilde, y con eso me despido, todos, absolutamente todos, estamos en las alcantarillas, pero solo algunos volteamos hacia arriba a ver las estrellas. Hoy vimos, aunque sea un poco de estrellas. Muchísimas gracias, les agradezco. Soy José Manuel Musaleno, nuestro invitado Juan José García Gudelo. Esto fue Estudios for Liberty México. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias, Juanjo. Adiós. Entonces.